Muy buenos días, señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, señor presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva, presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, doctor Juan Jiménez, miembro de la y vocero de la MASI, miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, miembros de la Comisión Depuradora de Reforma de la Policía, secretarios de Estado, secretaria de la Presidencia, doctora Cardona, nuestro ministro de Defensa, miembros de la MASI, miembros del Ministerio Público, fiscales y agentes de ATIC y de LSN que están acá. Nuestros directores también, abogado Ricardo Castro, abogado José Mario de Dirección de Fiscalía, Heriberto, Loani, la directora de LSN, Soraya. Le digo a Yuri, nuestro maestro de ceremonias, que siempre me pone un término fatal con el tiempo, que voy a tratar y por eso empiezo así, saludando tanto a mis compañeros del Ministerio Público y a los invitados especiales que están acá, porque no había reflexionado hasta el fin de semana que en realidad el viernes cumplí 4 años de estar junto con ustedes. Yo les decía que soy aquí un huésped transitorio. En realidad el Ministerio Público es de los agentes y los fiscales que están acá. Y eso me obligó en esas noches de insomnio, mañanas de lucidez, de repente como lo quiera ver uno, a comenzar a recordar cuál ha sido la suma y resta de esta experiencia con ustedes en el Ministerio. Estoy absolutamente convencido de que el equipo humano, que la gente que conforma el Ministerio son su activo más valioso. Y la prueba está que los resultados que se están construyendo y que se están presentando, a los que hacía referencia el doctor Jiménez, los han hecho precisamente ustedes, los fiscales y agentes que estaban en el Ministerio Público. Es decir, no ha cambiado nada. Ustedes ya estaban ahí en el Ministerio. Han demostrado que tienen deseo de hacer las cosas. Y creo que el punto que nos ha significado comenzar a transitar por una ruta de mejores éxitos comenzó cuando simplemente nos detuvimos a ver que no teníamos una política de persecución penal estratégica. No necesariamente los delitos que más se cometen son los que tienen la mayor afectación social en el clima de inseguridad. Y eso nos condujo entonces a construir, que lo hicieron ustedes, los fiscales, el primer plan estratégico 2015-2020, donde nos fijamos a atacar 3 grandes grupos de delitos. El crimen organizado, donde teníamos 2 variantes, que una era maras y pandillas, una asignatura todavía pendiente, con la enorme afectación que están haciendo con el tema de extorsión. El otro era el de las grandes organizaciones traficantes de droga, donde la DLCN ha sido particularmente efectiva y creo que el trabajo que ellos han hecho fue el correcto. Identificar las 2 estructuras más grandes de narcotráfico del país y comenzar a golpearlas sin dejar por un lado el narcomenudeo. Pero a la par había también que atacar el tema de delincuencia común. Yo les decía al ciudadano de a pie, al ciudadano que llega a su casa todos los días con el trabajo, con el esfuerzo de su quincena y lo asaltan, créanme que los grandes logros en lucha contra el narcotráfico o los grandes casos de corrupción, al final a él no le sienten que les sabor a éxito porque a él lo están asaltando en su colonia, están violando a sus hijos. Entonces la delincuencia común teníamos que atacarla también. Y el otro tema grande que habíamos enfocado era el de corrupción, porque el tema de corrupción la gente normalmente no lo entiende, pero el hecho de que no tenga más hospitales, que no tenga más carreteras, más policías, venía a la par de ello. Pero para esto teníamos también que tener la decisión de qué casos íbamos a perseguir en corrupción. Entonces comenzamos a enfocarnos en las estructuras más grandes, y ese era el otro tema de política de persecución penal. El Ministerio Público tradicionalmente lo que hacía era perseguir casos aislados. Y no digo que todavía eso no se haga, porque todavía no hemos logrado implementar a un 100% el nuevo modelo de despacho de gestión fiscal. Pero básicamente teníamos que comenzar a atacar las estructuras criminales, ver el delito como un fenómeno. Al final, muchos de los actores eran los mismos y las circunstancias en las que se cometían eran las mismas. Entonces, en lugar de estar persiguiendo a un individuo que había hecho un asesinato aislado, comenzamos con delitos contra la vida a encontrar que una sola persona había cometido 15 homicidios. Entonces comenzamos a desarmar esas estructuras
Y debo reconocer que lo que comenzamos a hacer en crimen organizado, ese buen modelo que tenía esa Fiscalía de Crimen Organizado, lo comenzamos a irradiar a las otras. En este contexto de un Ministerio Público que yo digo que está todavía en pañales de cambiar a lo que va a ser, va a llegar a ser un Ministerio Público fuerte y sólido como la sociedad lo anhela, porque está en el ADN de sus fiscales y sus agentes transformar esa institución. El Ministerio va a continuar, el plan estratégico es para el 2020, yo iba a estar en el 2020, pero el Ministerio estoy seguro que en los grandes lineamientos, en los grandes rasgos, no deberá cambiar de rumbo. Surge entonces en la comunidad internacional, y como el doctor Jiménez lo decía, nuestra clase política responsablemente hizo eco de eso y también lo tomó como una bandera, el tema del combate a la corrupción y a la impunidad. Y es que más allá de lo que mucho se ha dicho, de que vivimos ahora en una aldea global, que las comunicaciones acabaron en cierta medida con los estados nacionales cerrados, es lógico, el aislacionismo ya no es opción, la multipolaridad, la interdependencia es una realidad. Pero más que todo, la razón de que en la agenda internacional está el tema de combate a la impunidad y la corrupción es por la vigencia del Estado de Derecho y temas de desarrollo económico y social. Es generar pobreza y lo que se quiere combatir, esa generación de pobreza y generar bienestar para los pueblos. ¿A qué nos lleva esto ahora como Ministerio Público? Surge esta nueva unidad, la UFESIC. A mí también me cuesta aprenderme los acrónimos, tengo una lista de todos los que hemos creado en el Ministerio, que son los que más creamos acrónimos aquí. Surge un momento interesante porque es una unidad que va a trabajar con un nuevo modelo, un modelo de investigación y persecución penal integrado, donde van a estar analistas, financieros, criminales, fiscales extranjeros, expertos, junto con su contraparte de analistas criminales, investigadores y fiscales hondureños, compartiendo ambos sus mejores prácticas y sus conocimientos para poder así hacer una unidad eficiente que pueda enjuiciar e investigar y obtener condena de manera objetiva de quien en realidad haya cometido un delito. Pero este buen modelo, esta buena práctica, este ejercicio en el que vamos a trabajar juntos, hondureños y extranjeros, desde mi perspectiva como fiscal tiene que ir de la mano con el nuevo modelo de despacho fiscal que estamos implementando con el plan estratégico. No son divorciados. Las buenas prácticas que tengamos en UFESIC se deben derramar al resto del Ministerio Público, así como que estoy seguro que lo bueno que hagamos en el resto del Ministerio también lo podemos compartir con UFESIC. Los grandes casos de corrupción en las redes se trabajarán con UFESIC, habrán casos de corrupción que lo seguirán haciendo las fiscalías comunes. Igual tenemos que seguir combatiendo el narcotráfico, la extorsión, los asesinatos. El reto es enorme, pero las oportunidades para el país de salir adelante creo que son grandes. No me quiero quedar, siempre lo he dicho, con esa visión pesimista que muchas veces tiene la gente de que el país está por irse a un atolladero, que no va a salir del mismo. Cuando uno ve Latinoamérica, la realidad no es muy diferente, del río Bravo hasta abajo. En realidad lo que cambia es la actitud y la forma en que uno enfrenta sus problemas. Creo que el país está en la senda correcta para hacer los cambios importantes. El rezago social, la desigualdad que hay en América Latina y el Caribe, van de la mano con corrupción, con crimen organizado, con narcotráfico y con exclusión. Y eso, desde nuestra perspectiva como Ministerio Público, solo se puede resolver de tres maneras. Una, que es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a fortalecer y trabajar juntos con la MASI, que es la parte sancionatoria. Investigar, enjuiciar y castigar. Pero eso solo es una parte. Al final, yo lo he dicho y he puesto este ejemplo, si nosotros no cambiamos las condiciones estructurales que generan corrupción o las condiciones estructurales que permiten que exista pobreza, vamos a estar cada 4 años, cada 5 años, cada 7 años enjuiciando diferentes estructuras. Entonces eso pasa por una tarea que el Poder Legislativo ha tomado y es la de modernizar el Estado. Es importante que continúen las reformas que se están haciendo para generar un blindaje que permita que cada día sea más difícil para las personas que quieran cometer actos de corrupción hacerlos. Y el tercer ingrediente que no nos atañe a nosotros, que le corresponde al Poder Ejecutivo y que deberá continuar en esa ruta que ha trazado, es el de generar ese modelo de desarrollo económico incluyente, un modelo que permita crecimiento económico sano y sostenible,
empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza, y a la vez generar inversión pública en infraestructura de saneamiento, de educación, de salud, de obras de carreteras. Esto es lo que nos va a permitir generar una economía vigorosa, que tenga desarrollo y crecimiento, pero a la vez un Estado fuerte para redistribuir esa riqueza. Han dicho que no se puede tener desarrollo si no hay salud, educación y justicia. A nosotros como Ministerio Público, como MASI, nos tocará el tema de justicia, contribuir a que precisamente exista un ambiente sano de negocios para que quien gane los contratos lo haga en buena lid, que exista seguridad jurídica de que cada quien puede irse a su casa con la tranquilidad de que no lo van a asaltar, de que no va a ser asesinado si va a un estadio. Eso es lo que vamos a hacer nosotros como Ministerio Público, ahora con el apoyo y el concurso que va a hacer la MASI. A los muchachos de OFECIC, al resto de fiscales, les digo que la tarea no es fácil. Yo cada mañana reflexionaba los últimos días que este trabajo de ser fiscal es complicado, y yo digo porque yo soy un juez, pero ustedes seguirán toda la vida haciendo eso, y es complicado el trabajo que ustedes tienen. Muchas veces incomprendido, muchas veces si las cosas no salen bien, siempre se culpa al fiscal. Cuando las cosas salen bien, normalmente somos los últimos a recibir una felicitación, pero al final yo creo que la población, en la medida que va avanzando, lo va entendiendo. Es natural que conforme hemos avanzado y tocado estructuras financieras, porque yo siempre lo he dicho, hay esa zona gris donde confluyen empresarios que lavan dinero de narcotráfico, que lavan dinero de corrupción, una zona gris donde hay funcionarios corruptos y donde hay delincuentes. Esas estructuras son las que hemos golpeado, y es natural que nos ataquen, y es natural que salgan voceros y muchos analistas diciendo que el Ministerio Público está mal y que los fiscales no sirven y que los agentes están equivocados. Y viendo un documental de estos de historia, me hizo ver y tratar de hacer un ejemplo, que no espero que sea tan forzado, pero desde mi punto de vista calza. Justo en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando están en Berlín, Goebbels todavía tenía la maquinaria diciendo por radio de que estaban ganando la guerra. Y la verdad que los rusos estaban ya en Berlín. Por mucho que la radio dijo que estaban ganando la guerra, no fue cierto. En cuestión de 24 horas alguien se suicidaba y Berlín estaba tomado, y el resto de la historia lo encontrarán en los libros y en los canales como History Channel y estas cosas. No es cierto que el Ministerio Público está perdiendo la batalla. No es cierto que estamos mal. Berlín ya cayó. Eso es lo que le está pasando a un montón de gente que hoy ataca al Ministerio Público. Saben que es cuestión de tiempo, cuestión de meses, de trabajo, de organización, para que terminen enfrentando un tribunal. Pero la ruta que hemos trazado como país, como ministerio, no va a cambiar. Y no estamos solos. No solo tenemos el acompañamiento de amigos de otros países, sino que lo más importante que le he dicho a todos y cada uno de los fiscales y agentes, es que hay un montón, miles de hondureños que no se expresan en redes sociales porque no tienen un teléfono, no tienen acceso a internet, pero en el interior, en su sentimiento, en su corazón, están con el Ministerio Público, y lo hemos vivido con las operaciones que se hacen en las fiscalías regionales. Entonces, por la voluntad de esa gente, con el apoyo de ellos, que no se manifiesta públicamente, pero que sabemos que está ahí, los invito a seguir adelante con ese esfuerzo, con esa energía y con esa determinación que han demostrado como fiscales y agentes. Estoy convencido que vienen tiempos mejores para este país. Deseo o el anhelo de que tengamos un país mejor, donde todos los hondureños puedan procurarse un techo, un trabajo digno, educación y salud, no está distante. Solo está al alcance de que pongamos más empeño y más voluntad. Como Ministerio Público continuaremos haciéndolo, y como sociedad ustedes pueden tener la certeza que vamos a cumplir ese mandato constitucional de ser los defensores y los representantes de ese pueblo hondureño. Gracias.